Soy una asesina. Sí, soy una asesina de plantas. Y hoy les voy a mostrar un poco de mi cementerio de plantas para que podamos practicar español. ¿Listo? Vamos. Esto es una maceta y está completamente vacía porque la planta que he comprado ha muerto. Es una maceta vacía. Tengo otra maceta vacía también. La planta también ha muerto. Además, tengo otra planta que no está vacía. Tiene tierra, tiene abono y todavía tiene un poco de su víctima dentro. Es una maceta muy bonita, me encanta el color, pero la planta ha muerto. La siguiente víctima, esta gran maceta amarilla preciosa, también tiene mucho abono, mucha tierra, porque la planta también ha muerto. ¿Quién la ha matado? Sí, yo la he matado. Tenemos un plato que pongo para que cuando riegue la planta, el agua se mantenga aquí. Vamos con las víctimas de esta historia. Aquí tengo la pobrecita planta. Es una planta de romero que me encantaba, olía fantástico, pero no ha sobrevivido a mis terribles manos. Y en esta bolsa tengo más plantas muertas. Lo siento, estas son algunas raíces. Estas son las raíces. Y esto es lo que ha quedado de la planta. Y hay muchos más. También en mi sucio e inútil balcón, porque es un cementerio de plantas, tengo abono para plantas. He comprado, ¿cuántos son? 10 libras, porque tenía esperanza de empezar a ser una jardinera, de tener un bello lugar en mi balcón, pero no funcionó. También he comprado hace mucho tiempo, como pueden ver por el sol, ya ha perdido el color de la etiqueta. Esto es una especie de como alimento para plantas. No sirvió, todas mis plantas murieron. Me gustaría escuchar recomendaciones. Si tienes plantas en tu casa, en tu jardín, ¿cómo haces para que tus plantas no mueran? Porque todo lo que yo toco muere. Incluso las plantas que todos dicen, esta planta es imposible que muera, muere. Sin embargo, tengo una sola planta que ha sobrevivido conmigo no mucho tiempo, es reciente. La compré a inicios de verano y es, un segundo, ya les muestro, mi fantástica albahaca. Mi planta de albahaca, Basilia, le llamo yo, que tiene el matero, esta maceta súper hermosa, me encanta. Y lo mejor de todo es que huele fantástico. Sí, la uso mucho para cocinar, para recetas italianas, es ideal. Y ha sobrevivido conmigo de milagro. Creo que es un milagro que todavía esté conmigo. Espero que sigamos juntas hasta el final del verano, porque yo sé que estas plantas no sobreviven al otoño. Ya veremos. Basilia superó la prueba de las vacaciones. Me fui 2 semanas y cuando volví, Basilia todavía seguía con nosotros. Así que muchas gracias por ver este video. Basilia y yo y este maravilloso atardecer les decimos
Chao, chao. Gracias por practicar español conmigo. Bye.